Texto que acabo de leer es sencillo, el libro de Ruth es sencillo, se puede leer muy rápidamente. Si usted no ha leído el libro de Ruth, puede tomarse menos de una hora, creo que se puede leer el libro de Ruth completo, de corrido. Es una obra, no es solamente un libro muy conocido sino de la Biblia, sino también es una obra conocida en la literatura universal. El escritor alemán Goethe, conocido por ser uno, digamos, de los autores del romanticismo, que escribió el joven Werther, decía que este era uno de las historias más bellas jamás contadas, la de Ruth, porque es una historia muy conocida, porque es muy particular, y Ruth en sí es la representación o la ilustración de la mujer virtuosa que se relata en el libro de Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?, pregunta el autor de los Proverbios, y Ruth es un ejemplo de mujer virtuosa. Ayer leí este texto, sin embargo, y es muy difícil leer el capítulo 1 y leer la historia sin centrarse en la virtud de Ruth, sin enfocarse en la virtud de Ruth, ella, como protagonista, sin duda, del libro. Pero en este caso, la que me llamaba la atención, y era lo que quería compartir con ustedes en este comentario en el día de hoy, no es Ruth, sino es Noemí. Porque hay algo muy particular en el texto acerca de Noemí. Vemos en Noemí y en la actitud y en el carácter de Noemí cierta resignación en la palabra, ¿sí? La vida de Noemí había sido llena de un día para el otro. Era una mujer, podríamos decir, bienaventurada, con un marido que se llamaba Elimelech, ¿sí? Y con dos hijos que se llamaban Malón y Kelión. Al parecer era una mujer aventurada, una mujer bendecida, una mujer que tenía una heredad, que tenía un marido, que tenía hijos y que le iba bien. Y probablemente Elimelech era un hombre respetado en su tierra, en su pueblo, en su ciudad natal. Primero viene el hambre, viene la crisis, y eso los hace tener que exiliar del pueblo, porque la situación económica o el hambre les hace tener que irse a una ciudad extranjera, un pueblo extranjero como era el pueblo de Moab. Allí en Moab, Noemí sufre la desventura de perder a su marido y de perder a sus dos hijos. Durante la estadía que estuvo Noemí en Moab, la Biblia nos cuenta de que sus dos hijos consiguieron matrimonio con dos moabitas que se llamaban Ruth, la protagonista del libro, ¿sí?, homónimo, y Orfa, que eran las nueras, digamos, de Noemí. En este caso particular, ellas ambas también se quedan viudas porque tanto Malón como Kelión terminan falleciendo. Entonces, Noemí, una mujer venturada que sufre la desdicha de perder a su marido, ¿sí?, a sus dos hijos, y quedarse en un país extranjero, con menos recursos y con lo que representaba en esos tiempos la pérdida de un marido y de los hijos, porque el marido era en ese tiempo aquel que traía y que representaba el sustento del hogar. En muchos casos, cuando el marido no estaba, la responsabilidad caía sobre los hijos, pero tampoco tenía hijos, porque se había quedado sin hijos. Se encuentra con sus nueras y ve su vida, y su vida ha sido, sin lugar a dudas, una serie de desgracias, una serie de sucesos desafortunados que terminan haciendo de su vida una vida amarga, una vida triste y una vida desventurada. A veces hay comentarios de la Biblia cuando se suele predicar el Ruth capítulo 1, lo que se suele es espiritualizar el texto y decir de que que Noemí, lo que le pasa por irse de Belén. De seguro usted lo habrá escuchado, porque ella estaba en Belén, el significado de Belén es casa de pan, ¿sí? Y en la casa de pan justamente había hambre,
y ella se exilia y se va a una tierra extranjera con los moabitas. Entonces, uno podría leer el texto y espiritualizarlo y decir, es consecuencia de haber dejado el país y la nación y su habitación con los judíos e irse a una ciudad pagana, a un pueblo pagano como eran los moabitas. Sin embargo, el texto no da ningún indicio de que hay una actitud pecaminosa en la vida de Noemí o en la de Elimelech o en la de Malón y Kelión. El texto en sí mismo puede ser una interpretación, pero el texto no dice eso. El texto no dice de que hay una actitud o un comportamiento pecaminoso en ellos. Ellos se van a Moab por una necesidad, había hambre. Había hambre y quizás se van por un impulso de subsistencia. Entonces las desgracias simplemente ocurren porque la vida en sí misma tiene estas cuestiones trágicas, ¿no? Y en este caso parece que toda la tragedia posible cae sobre la vida de Ruth. No es el único caso en la Biblia que pasa esto. El otro caso es Job, sin lugar a dudas. Job, que es ese patriarca que lo tenía todo, que también tenía una esposa, tenía hijos, tenía ganado, Dios lo había sobreabundado de bendiciones materiales. Y de un día para el otro lo pierde todo. Absolutamente todo. Y no solo lo pierde todo, sino la desventura de Job crece aún más porque Satanás, en el capítulo 2 de Job, pide tocar su cuerpo. Y Job tiene una sarna que hacía que se tuviera que estar rascando prácticamente con un tiesto, porque no aguantaba más de la situación, de la incomodidad de una enfermedad pero tan insoportable, tan molesta. Uno podría decir, también fue el pecado de Job, pero el texto o la Biblia no da evidencia de que fue consecuencia del pecado, la desgracia que le ocurrió a Job, sino todo lo contrario. Porque en Job 42, Dios termina reprendiendo a los amigos de Job que tuvieron o que emitieron ese juicio. Ahora, tanto Job como Noemí tienen algo en común. Cuando los ven, es tal su desgracia que no los reconocen, ¿no? Como que les cuesta reconocerlos. En el libro de Noemí dice acá, ¿no es esta Noemí? Preguntaban. Como había una duda, vio como cuando uno no ve a alguien después de mucho tiempo y tiene la duda, ¿será o no será? Pero particularmente lo que veían en Noemí era una mujer desgastada por la desventura, por la desgracia. Se cree que Noemí tenía aproximadamente 50 años o más de 50 años, pero no sé si era que había envejecido su rostro, su tristeza, su amargura, que generó la duda en los demás. ¿Es ella o no es ella? Porque la veían cambiada. Quizás supo ser una mujer alegre, una mujer vivaz, una mujer sonriente, una mujer que emitía o que contagiaba, ¿no? un buen ánimo. Y ahora era otro su semblante. Costaba reconocerlo. No sé si le pasó eso alguna vez con alguien. Con Job pasó exactamente lo mismo. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 12, los amigos de Job no lo reconocen o les cuesta reconocer que su amigo era ese al que ellos veían. Si usted lee en Job, capítulo 2, versículo 12, los cuantos, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. No lo conocieron. Y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Porque era muy difícil reconocer a Noemí o reconocer a Job en el estado en el que se encontraba. Entonces, nosotros sabemos lo que hemos visto hasta acá, ¿no? Que la vida puede llegar a ser trágica, y además es trágica como consecuencia del pecado, y que no siempre las desgracias ocurren como consecuencia del pecado. A veces en el plan de Dios está que ocurran cosas que nosotros quizás no entendemos. Pero Dios no busca nuestro mal, Dios no quiere nuestro mal. Cuando leí este texto recordaba el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y ese texto es el que lo tenemos que
llevar hoy, que es Dios es bueno. Dios es bueno, es uno de sus atributos, es una de sus características. Él es generoso, Él quiere el bien de todos nosotros y de todas sus criaturas. Sin embargo, ocurren desgracias. Y le ocurren desgracias no solamente al pecador, a la gente del mundo, al Hijo de Dios pueden ocurrirle desgracias, cosas trágicas, tristes, pérdida, dolor, sufrimiento. Y esto no es una palabra que queramos escuchar. ¿Quién le gusta escuchar y decir lo que Jesús dijo? En el mundo tendréis aflicción. Como que uno no quiere escuchar eso. ¿Cómo que voy a tener aflicción? Si soy hijo de Dios, si soy victorioso, si las cosas tienen que salirme bien. Me gusta más un versículo como Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y que haya victoria, que haya triunfo. Pero Jesús lo advirtió claramente: en el mundo tendréis aflicción. El mundo os aborrecerá. Bienaventurados sois si por causa de mi nombre, ¿sí?, os vituperan. Gozaos y alegraos, porque tendrán galardón en los cielos. O sea, Jesús advirtió que no estamos exentos del sufrimiento. Amén. Y no quiere decir que el sufrimiento es solo consecuencia del pecado. Pero leamos ese texto en Jeremías 29, versículo 11, para encuadrar la idea que le quiero compartir, que es Jeremías 29, 11, dice Dios, Jehová, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros. No quiere que nos vaya mal. No quiere que andemos tristes, afligidos y que suframos por sufrir nomás. Pero a veces sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es generoso, sabemos que Dios es bondadoso, pero observamos nuestra vida y puede que nuestra vida se contraste con la realidad que leemos acerca de Dios. Porque si Dios es bueno, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué hay enfermedad? Si Dios es bueno, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Si Dios es bueno, ¿por qué le pasa esto a mi familia? ¿Por qué pasa esto en mi trabajo? Y así podría cada uno enumerar una serie de cosas. Entonces Noemí llegó a una conclusión, ¿no? Si leemos el texto, cuando la ven a ella, cuando tardan en reconocerla, una conclusión errada. Parece que ella dijo, bueno, ¿será que Dios quiso amargarme la vida? En cierta forma. Porque ella lo que dice es, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que Mara significa amargura. Porque es grande la amargura en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. En cierta forma, no sé si está criticando a Dios, pero quizás no termina de entender lo que ella está pasando. Quizás su mentalidad o su perspectiva es que Dios simplemente había decidido entregarle a la amargura y quitarle lo que ella tenía. Ese era el propósito, eso es lo que ella entendía, ese era lo que ella veía. Nada más. Y lo que enseña el libro de Ruth es que Dios no hace las cosas vagamente, vacuamente, vacía. Él tiene un propósito detrás de las cosas. Incluso detrás del sufrimiento. Incluso detrás de las cosas que aparentemente son malas. Hay un propósito. Hay esperanza. Para los hijos de Dios siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Incluso cuando las cosas salen mal, hay esperanza. Lo que Noemí vemos aquí es una Noemí que perdió la esperanza. Noemí no solamente perdió la esperanza, sino que asumió la identidad
de una persona de amargura. Ella dijo, no me llamen más como Noemí, que significa placentera, una persona que siente placer y el placer está asociado a la alegría, sino ella asume esa identidad de amargura. Bueno, ¿será que esto es lo que me tocó? ¿Será esto es lo que Dios me dio, lo que Dios quiere para mí? No hay nada más. Cuando Ruth y Orfa, en esta tan conocida historia, le dicen, vamos a ir con vos, ella le dice, no le puedo dar nada, no tengo nada, no puedo darle hijos, y aún si pudiera, yo ya estoy vieja para hacer algo por ustedes. Vuélvanse, no se queden conmigo. Anotaba acá estas cosas. Noemí perdió la esperanza. Al parecer, con cierta humildad se somete a lo que Dios ha impuesto para su vida, pero con cierto grado de resignación. Dios me impuso esto y debo aceptarlo. Y claramente en su corazón hay amargura y hay tristeza, y ella lo dice. Fíjese el versículo 13. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Les está hablando a Orfa y a Ruth respecto a esos hijos que ella no tiene ni que ya no puede tener. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella dice, estoy amargada, Dios me entregó y Dios me puso en esta situación y no hay nada más que esto. Ahora, si leemos el libro de Ruth en su totalidad, cuando Noemí vuelve, había amigos esperándola, ¿sí? Vecinos esperándola, que se acordaban de ella, que van a alegrarse con ella. Como en versículo 19, la ven, la reconocen. No estaba sola en el mundo. Había gente, había parientes. Había parientes. En el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 1, vemos a Boz, que es sin lugar a duda uno de los protagonistas de este libro, y es figura de Jesucristo, alguien que representa o que es una imagen de Jesucristo. Boz va a tener el papel del pariente redentor, y había 3 formas de redimir, según la ley de Dios, a un familiar, y había una obligación en la ley de redimir a un familiar. Cuando podía redimir su tierra, cuando una persona en un momento de crisis perdía su propiedad, su casa, ¿sí? El lugar donde vivía, y no lo podía recuperar y moría esa persona, un pariente podía redimir la heredad, porque la tierra era la herencia que esa persona tenía, y para sus hijos y los hijos de sus hijos, como sigue siendo hasta hoy en día. Bueno, el pariente cercano podía redimirlo yendo y comprando esa tierra, que le pertenecía a un hermano, a un primo, etc., para recuperar el nombre de esa familia y para que no se pierda su heredad. En muchos casos el pariente cercano, redentor, podía redimir a la persona si ésta había caído en esclavitud. Por culpa de deudas terminó siendo un esclavo. Entonces ese pariente cercano, redentor, lo que hacía era iba y lo compraba y recuperaba su libertad. Esto ordenaba la ley de Moisés hacerlo. Y el tercer caso es el caso en el que moría el varón de la familia, ¿sí? Y quedaba su mujer. ¿Sí? Su mujer como tal no podía tener descendencia, y por lo tanto el nombre de este varón y de esta familia iba a quedar sin una heredad y sin una descendencia. Entonces el pariente más cercano, según la ley de Moisés, tenía la responsabilidad de no dejar el nombre de su hermano y la descendencia de su hermano perdida, de trascender esa descendencia. Así funcionaba la ley de Moisés. Entonces era el redentor. ¿Qué hacía? Se casaba con, por ejemplo, la mujer de su hermano o de su primo. Tenía la responsabilidad, quien era el pariente más cercano, para que pudiera tener la descendencia, y al hijo que tenían le ponían el nombre justamente de esta persona que falleció, para poder
Era costumbre, ¿no?, para poder que no se pierda esa descendencia. Actuaba como un redentor. En cierta forma, Jesús hizo eso con nosotros. Amén. ¿No? En esas tres facetas. Nos redimió de la esclavitud, recuperó las cosas que habíamos perdido, nuestra heredad, nuestra herencia, ¿no? Y también actúa como un esposo que nos redime, ¿no? Y que se casa con Cristo, con la iglesia. Y de eso se trata la figura de redimir, la figura de la redención. Y vos va a ser aquel que va a redimir a Ruth. Y a través de Ruth también va a redimir a toda la familia. Va a redimir a Noemí. Y eso la estaba esperando Noemí. En Belén, ella venía entrando diciendo: no me digan más Noemí, díganme Mara, mi vida es una amargura, Dios me entregó a esta situación, tengo que aceptarlo, con cierta resignación, con cierta falta de esperanza, y lo que le estaba esperando era bendición. Amén. Ella no lo podía ver, pero lo que le estaba esperando era bendición, victoria, redención. Su vida no había terminado. Su vida no había terminado. Había muerto su esposo, habían muerto sus hijos, y esto no es poca cosa. Y es una tragedia para cualquier persona, en cualquier sociedad, en cualquier tiempo. Sin embargo, no había terminado su vida, había bendición. No solamente iba a recuperar su heredad, no solamente iba a ver a su nuera casarse con vos, sino que iba a ver al hijo, que sería su nieto, por decirlo de algún modo, Obed, ¿sí? Lo va a tener en sus brazos y va a ser su haya. Es decir, él va a poder disfrutar de la bendición de ver su descendencia restaurada. En el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 3, vamos a leer. Ruth, yo le estoy contando la historia rápido, porque no es el propósito. Usted puede leer en Ruth 4.3, usted puede leer todo el libro, pero la idea acá es observar cómo la perspectiva de Noemí estaba equivocada. Ruth capítulo 4, versículo 3. Luego dijo al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab: vete una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. O sea, había un territorio, alguna heredad que le pertenecía a Ruth, que le pertenecía a Noemí, también a Ruth, si alguien las redimía. Y eso es lo que va a hacer. Ella va a recuperar su heredad. Capítulo Ruth 4:14. Y las mujeres le decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase un pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. O sea, no solamente pudo ver cómo Dios quitó esa amargura, cómo Dios le dio un hijo, un nieto, cómo Dios recuperó todo lo que había perdido. Y cómo esa identidad que ella tanto decía: Mara, Mara, ese es mi nombre, Dios quitó esa amargura y la volvió a colocar en esa situación. De más está decir de que Obed, Isaí, David, que no es simplemente cualquier genealogía, sino es la genealogía, la ascendencia de Jesucristo, que va a formar parte. Y que si esta historia es tan conocida, porque es la historia nada más ni nada menos que la familia del rey David, que probablemente fue registrada por el profeta Samuel. El punto es, cuando leí este texto, más allá de hablar del libro de Ruth o de estudiar el libro de Ruth, la pregunta es: ¿qué percibimos o qué cosas percibimos nosotros
con nuestros ojos naturales a veces. Esto es lo que Dios me dio, esto es lo que Dios me puso, ¿será que esto es lo que me toca? ¿Cuántas veces salen palabras así de nuestra vida? Resignación, falta de esperanza, no tengo fuerzas, desánimo. Sin embargo, la palabra o lo que el libro de Ruth enseña es: hay bendición. Hay bendición, porque Dios quiere nuestro bien. A su tiempo va a llegar la bendición. El mal momento no es para siempre. Simplemente Dios está obrando a través de la adversidad. Además está decir que lo mismo pasa con Job. Job capítulo 42, versículo 1. Job capítulo 42, versículo 1. Vamos a leer el 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. De la misma forma que quitó la aflicción del corazón de Noemí, quitó la aflicción del corazón de Job. Dios puede colocar en nuestra vida adversidad, sufrimiento, aflicción, amargura, un trago amargo que no queremos tomar. Dios puede colocarlo. Si Cristo sufrió lo que tuvo que sufrir, ¿por qué nosotros estaríamos exentos del sufrimiento? Sin embargo, tarde o temprano Dios quita la aflicción. Y la aflicción produce fruto, paciencia, tolerancia, amor, aprendizaje. Job capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti de tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. No había pecado Job, simplemente la voluntad de Dios era tratar con su vida a través del sufrimiento y la adversidad. Hermanos, vendrán momentos malos para todos nosotros. Tendremos que afrontar momentos malos. No todos los momentos serán buenos. El ser hijo de Dios no nos hace exentos del sufrimiento. Esa es una verdad que está en la Biblia. Pero la amargura no es para siempre. La aflicción no es para siempre. Puede llegar, pero después viene la alegría, el gozo, la recompensa. Y si alguno está atravesando un momento malo, tarde o temprano Dios va a quitar la aflicción de tu corazón y va a poner un cántico